Les saludo a cada uno de ustedes de una manera muy afectuosa. Mi nombre es Sebastián Opaso y quiero compartir con ustedes una breve reflexión y que tiene como título Jesús el Salvador. Jesús el Salvador. Para ello, yo me quiero basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 69. Lucas capítulo 1, versículo 69. Dice así: nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Vuelvo a repetir. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Quiero orar brevemente para que este momento, donde sea que lo estés escuchando, pueda ser un momento de bendición y en que Dios pueda hablar a tu corazón. Padre, yo te quiero dar las gracias por este tiempo. Quiero pedirte por cada persona que me está viendo, que me está escuchando, en el lugar o en el tiempo que tú sabes. Yo te quiero pedir que puedan ser tocados y bendecidos por ti y que puedan entender que tú eres el Salvador, el Señor de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. No hay duda que el nombre de Jesucristo es un nombre de transformación, es un nombre de cambio, es un nombre revolucionario. Jesús es la persona más importante de toda la historia y no hay ninguna duda con respecto a eso. Es tan importante la vida de Cristo que existe un antes y un después de Cristo. Incluso en los tiempos en que la fe cristiana ha sido perseguido, por ejemplo, los tiempos de la dominación del islamismo radical, en los tiempos cuando Europa del Este y en otras partes del mundo el comunismo gobernó y trató de desterrar lo que es el cristianismo. En el tiempo de la Revolución Francesa, en el año 1789, cuando Francia, junto a los, o mejor dicho, no Francia, pero algunos revolucionarios de Francia como Robespierre, trataron de extirpar el cristianismo e incluso quisieron hacer un culto a la razón y trataron de adorar al Dios de la razón. Incluso en esos tiempos, cuando el nombre de Cristo y el cristianismo ha tratado de extirparse de la sociedad, siempre el cristianismo ha prevalecido y nunca se ha apagado esa luz. Nunca se ha apagado esa luz, porque es una promesa del Señor. El Señor dice de que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Nunca va a pasar aquello, nunca se va a extinguir esa luz. Esa luz puede estar muy fuerte, puede difundirse libremente como en nuestro país Chile, o puede esa luz difundirse quizás no en situaciones libres como en países donde la fe cristiana es perseguida, pero el nombre de Jesús nunca se va a dejar de escuchar. Sea como sea, toda persona en algún momento ha tenido alguna revelación o va a tener revelación del nombre de Jesús. Y es porque Jesús es la persona más importante de toda la historia humana. ¿Y por qué es importante la persona de Jesús? Podríamos estar días, semanas, horas hablando de la importancia de Jesús y ni siquiera llegaríamos al 1% del entendimiento de la importancia de Jesús. Pero quiero ahora hablar brevemente de que en esta Navidad recordamos principalmente que Jesús vino a la tierra a salvar a la humanidad. Jesús vino a la tierra a salvar a la humanidad. Jesús es Navidad y la Navidad es Jesús. Yo sé que en la Navidad entra esta fiebre consumista y se piensa que la Navidad es abrir regalos. O algunos dicen que la Navidad lo importante es que se junta la familia, comparte la familia. Creo que el recibir regalos es algo bueno.
Creo, obviamente, que el compartir en familia es algo muy bueno, pero eso no es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad es Jesús y recordamos principalmente a Jesús como el Dios Salvador, ya que Dios se hizo hombre y nació entre nosotros, nació en un humilde pesebre con una misión. Y esta misión es que aproximadamente a los 33 años de edad muriera en la cruz para que a través de su muerte en la cruz pudiéramos ser salvados. Y muchos me preguntarán, ¿salvados de qué? Y la respuesta es clara, salvados del pecado, salvados del pecado. Cuando un ángel visitó a María, Gabriel, el ángel Gabriel le dijo a María, y le pondrás por nombre a tu niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Toda la humanidad y todos nosotros necesitamos un Salvador, y este Salvador es Jesús. Tu Salvador es Jesús. Él vino a salvar a toda la humanidad, pero lamentablemente muchas personas no desean aceptar y no desean seguir a este Salvador, que es Jesús. Pero vuelvo a la pregunta que dije delante, ¿salvarnos de qué? Y la respuesta es simple, del pecado. El pecado es el gran enemigo, es lo que nos aparta de Dios. Y no solamente de Dios, también del prójimo. Yo sé que pecado suena hoy en día anticuado, yo sé que muchas veces la palabra pecado se utiliza para alguna teleserie, para alguna película, para incluso quizás hay algunos locales comerciales que tienen el nombre de pecado, pecado hermoso, etcétera. Yo lo he visto. Pero con este uso banal de la palabra pecado, se pierde el verdadero sentido de lo que es el pecado y la importancia de entender aquello. Pecado es toda desobediencia a Dios. Pecado es todo pensamiento, toda palabra, toda acción, incluso la omisión, lo que no hacemos y que deberíamos haber hecho. Pecado es toda acción o toda no acción que está fuera de la voluntad de Dios. Y Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto y todos nosotros hemos pecado, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y por lo tanto todos nosotros estamos apartados de Dios, estamos apartados de Dios. Estamos apartados de Dios. Y hemos tratado de inventar los seres humanos religiones para acercarnos a Dios. Hemos intentado de inventar ritos para acercarnos a Dios, pero todo aquello fracasa porque no es el medio que Dios dispuso para que el hombre pudiera estar en comunión con él mismo, con el Señor, con el Creador del universo. Jesús vino a salvarnos del pecado. Él es el Salvador. Incluso cuando Él recién fue presentado, no solamente en su gestación, cuando Él fue presentado en el templo a cumplir los ritos judíos que eran los pertinentes cuando había un recién nacimiento, incluso cuando Jesús nació y luego de unos días fue presentado públicamente en el templo, un hombre llamado Zacarías, que había sido o había recibido una revelación del Espíritu Santo que no iba a morir hasta que pudiera conocer al Mesías, al Salvador de Israel y de toda la humanidad. Incluso este hombre, Zacarías, movido por el Espíritu Santo, tú puedes leer todo este pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 1, desde los versículos 67 al versículo 80, donde hay dos personas, Zacarías y Ana, quienes alaban a este bebé y dicen que este bebé es el Salvador. Este bebé es el Salvador. A este cántico de Zacarías se le llama en el latín, el Nunc Dimittis, el Nunc Dimittis. Y en este cántico, Zacarías y posteriormente Ana hablan de Jesús el Salvador. Y salvarnos del pecado. Y Él vino a salvarnos del pecado. Él vino a salvarnos en primer lugar de nuestros pecados pasados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados pasados. Porque cuando una persona le pide perdón a Dios,
por su vida llena de pecado, no importa lo que esta persona haya cometido, el Señor perdona si que esta persona tiene fe y cree que Jesús es el Salvador y que Jesús puede perdonar sus pecados. Él es el Salvador de nuestros pecados pasados, y no importa lo que hayas cometido en el pasado, no importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, no importa lo que hiciste la semana pasada, los días anteriores, no importa lo que estás haciendo ahora, lo importante es que entiendas que Jesús vino a perdonarnos y vino a salvarnos de nuestros pecados pasados. Todo pecado pasado queda borrado a través de la sangre de Jesús si le pedimos perdón a Él, y Él nos acuerda más de esos pecados. Nosotros los seres humanos nos acordamos de esos pecados pasados y hay culpa. Quizás las personas de alrededor se acuerdan de esos pecados pasados y hay acusación. Pero el Señor dice que nunca, 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 nunca más Él se acordará de nuestros pecados. Por lo tanto, Él vino a salvarnos de nuestros pecados pasados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados pasados. Pero no solamente vino a salvarnos de nuestros pecados pasados a través del perdón, sino que también Él vino a salvarnos del poder presente del pecado, del poder presente del pecado. Cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona se entrega al Señor, de inmediato el Espíritu Santo desciende sobre la persona, el Espíritu Santo entra en la vida de la persona para comenzar esta obra de santificación, que es la obra cuando el Señor te va purificando y te va adecuando a su voluntad y va haciendo morir en ti las obras de la carne o las obras de tu naturaleza pecaminosa. Pero el pecado no se extingue. Hay una lucha interna en cada ser humano entre el Espíritu Santo y la carne, entre el bien y el mal. Pero quiero decirte algo importante. Cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros a través de su muerte en la cruz, nosotros podemos ser victoriosos y podemos vencer todo pecado presente. Y yo he escuchado muchas veces que gente dice que es imposible no pecar, que es imposible no pecar, que uno siempre va a hacer cosas malas, pero eso no nos enseña la palabra de Dios, eso no lo enseña la Biblia. Yo he escuchado muchas personas decir que nosotros siempre vamos a estar infectados con el pecado porque uno con el mirar peca, con el hablar peca, con el oír peca, etc. Eso no lo enseñan las Escrituras. Eso es una tradición humana errada. Eso no lo enseñan las Escrituras. Las Escrituras sí enseñan lo siguiente, de que uno, a través del poder del Espíritu Santo que está en el corazón de uno, puede vencer el pecado, ya que Jesús es el Salvador no solamente de nuestros pecados pasados, sino que también de nuestros pecados presentes. Cuando tú confías en Cristo, en su muerte en la cruz, entonces esa victoria de Cristo en la cruz se hace realidad en tu vida presente. Y no importa con lo que estés luchando ahora. Si tú estás luchando con el alcoholismo, con la nicotina, con la drogadicción, con la pornografía, con la inmoralidad sexual, con la lujuria, con la mentira, con el mal genio, etc. Si tú estás luchando con tus propias fuerzas, eso te dominará y gobernará tu vida. Pero si tú le entregas aquello al Señor, si tú le dices, Señor, yo no puedo con las malas palabras, te pido de que tú me ayudes, que tú me des esa victoria. Señor, yo no puedo contra el rencor. Señor, yo no puedo contra la pornografía. Señor, yo no puedo contra el odio. Señor, yo no puedo contra el mal genio. Señor, yo no puedo contra la envidia. Si tú le dices eso al Señor, el Señor entonces activará el poder del Espíritu Santo en ti y podrás vencer toda obra de pecado, porque el Señor actúa cuando nosotros dependemos 100% de Él. No un 99% de Él y 1% yo. No, cuando dependemos 100% de Él. Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos vencer el pecado. Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos vencer la maldad. Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces en ese momento el Espíritu Santo trae la realidad de la victoria de la cruz sobre nuestras vidas y podemos vencer todo pecado presente. Vuelvo a repetir, Cristo vino, Él es el Salvador y Él vino a
perdonarnos y a salvarnos de todo pecado pasado, pero no solamente de todo pecado pasado, sino también del pecado presente. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos: no reine el pecado sobre ustedes, que no reine el pecado sobre ustedes. Si fuera imposible vencer el pecado con la ayuda, con el auxilio del Espíritu Santo, entonces Pablo no hubiera dicho eso. Pero Pablo dice: no reine el pecado en ustedes. Es decir, Cristo el Salvador también desea salvarte de tu pecado presente. ¿Cuál es tu atadura? ¿Cuál es la cadena que tú tienes atada? Entrégaselo al Señor y podrás vencer. Quizás has buscado auxilio a través de libros, de distintas personas, etcétera, a través de tu disciplina, de tu fuerza de voluntad, pero quiero decirte algo: siempre vas a fracasar. Solamente hay una forma que no fracases: que dependas de Jesús el Salvador, que dependas de su sacrificio en la cruz, y ese sacrificio en la cruz lo hace realidad el Espíritu Santo en ti cuando dependemos 100% de Él. Entonces, para ir sintetizando, Jesús es el Salvador, y Él vino a salvarnos del pecado pasado. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados y Él los borra por la muerte de Jesucristo en la cruz. En segundo lugar, Él también vino a darnos el poder para vencer el pecado presente. Por lo tanto, Él es el Salvador de nuestro pecado presente. Y en tercer lugar, y por último, Él también es el Salvador de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias de una vida sin Dios? Las consecuencias de una vida sin Dios es el que tú te apartas de tu prójimo. Pero por sobre todo, tú te apartas de Dios, no solamente en la vida actual, sino que en el futuro, en el infierno. Sé que estas palabras a muchas personas hoy en día en la actualidad no le gusta escuchar. A los modernistas de las iglesias hoy en día, que ya ni siquiera creen que la Biblia es la palabra de Dios, no les gusta escuchar acerca del infierno. Pero sería una irresponsabilidad mía, y yo quedaría como mentiroso ante el Señor y ante ustedes, si yo no les hablo la verdad. Y es que Jesús habló muchas veces también del infierno. Y el infierno es un lugar real donde estarán todas las personas que no aceptaron a Jesús como Salvador. Vuelvo a repetir: en el infierno estarán todas las personas que no aceptaron a Jesús como el Salvador. Por lo tanto, la consecuencia futura del pecado es una eternidad separada de Él, en el infierno. Pero hay buenas noticias. Para todos aquellos quienes aceptan a Jesús como el Salvador, no solamente sus pecados pasados son perdonados, no solamente tienen el poder para vencer el pecado presente, sino que además estarán una eternidad con el Señor en su presencia en el cielo, en un lugar hermoso que la Biblia lo describe. Un lugar, la Nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, mar de cristal. Los muros son hermosos, ya no habrá tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más duelo, no habrá más enfermedad, ya no habrá más problemas, sino que eternamente estaremos adorando, alabando al Señor y viviendo en paz y armonía eterna. Pero solamente si tú aceptas a Jesús como el Salvador. Y si tú deseas aceptar a Jesús como el Salvador, entonces te invito a que tú tengas fe, a que tú tengas confianza. Que tú tengas fe y confianza en Jesús, el Salvador. Que tú tengas fe y confianza en Jesús, el Salvador. Ojo, que digo fe y confianza son sinónimos. Porque muchas personas piensan que la fe es conocer. Así como yo sé que la tierra gira alrededor del sol, entonces yo sé que existe un Dios, pero eso no es fe. Eso no es fe, eso es creencia.
Eso es creencia. Eso no es fe. Fe es confianza, es entrega. Así como un hijo confía en su padre, eso es. La verdadera fe es confianza, es entrega. Y te invito a que tú tengas fe en Jesús el Salvador. Si tú nunca has recibido a Jesús como Salvador de tu vida, quiero decirte que Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Y Él los va a perdonar y Él se olvidará de sus pecados, de tus pecados. Él se va a olvidar. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, no importa. Evita esa culpa, ya no tengas culpa porque si el Señor te ha perdonado, Él hace de ti una nueva criatura. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, quiero pedirte de que, por favor, donde tú estés, puedas cerrar tus ojos y repite estas palabras después de mí. Y si tú lo haces confiando en que Él es el Salvador, entonces el Señor te salvará y hará de ti una nueva persona. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y a través de tu muerte y resurrección, te pido que me salves y que me perdones. Gracias por salvarme y perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú eres del segundo grupo de personas, al igual que yo, que hemos aceptado a Jesús y que le hemos entregado nuestra vida a Él, pero aún el pecado gobierna en nosotros, y quizás es un pecado oculto para ti y para otras personas, pero no es oculto para Dios. Quizás estamos pecando ahora y tenemos una doble vida, o a veces ni siquiera una doble vida, algo tan fuerte como aquello, pero hay pecados en nuestro interior. Quiero decirte que el Señor desea darte el poder para vencer todo pecado. Todo pecado. Tú puedes vencer lo que es el rencor. Tú puedes vencer el odio, puedes vencer la pornografía, puedes vencer la nicotina, puedes vencer el alcoholismo, puedes vencer la lujuria, puedes vencer toda inmoralidad sexual, puedes vencer el chisme, puedes vencer todo pecado que ahora te atormenta y que tú has tratado de derrotarlo, pero no puedes. Y no te culpo porque yo también muchas veces he tratado de derrotar el pecado, pero es imposible que uno lo haga. Es imposible. Pero hay una forma que sí es posible, en que tú confíes y le entregues tu vida al Señor, tu pecado al Señor. Dile al Señor, Señor, yo no puedo más con este pecado. Él también es el Salvador del pecado presente y estaremos con Él eternamente en el cielo. Pero Él también es el Salvador de nuestro pecado presente. Por ello quiero invitarte a que en forma muy silenciosa, que nadie escuche, porque el Señor nunca avergüenza a nadie que desea servirle, a nadie que desea entregar su vida a Él. El Señor nunca avergüenza. Y quiero decirte algo. Quiero pedirte por favor que donde tú estés, si tú ya eres creyente, pero sabes que no tienes una vida de victoria, sabes que hay pecados que aún tú tienes en tu interior y no puedes vencer, quiero decirte que el Señor te ama y el Señor desea Él obrar en ti y salvarte de tu pecado presente. Por ello quiero invitarte que por favor, donde tú estés, puedas cerrar tus ojos y puedas decirle al Señor, entrégale tu pecado al Señor en forma muy silenciosa, que nadie más escuche. Entrégale tu pecado al Señor. Entrégale tu pecado al Señor y dile, Señor, ayúdame a vencer esto. Yo no puedo, pero ayúdame a vencer esto. No puedo tener una vida de victoria total, pero ayúdame a vencer esto. Ayúdame a vencer, dile al Señor. Ayúdame a vencer, porque tú eres el Salvador del pecado presente. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencer el rencor, el odio. Ayúdame a perdonar a quien me ha hecho daño. Ayúdame a vencer la pornografía, la lujuria. Ayúdame a vencer las malas palabras. Ayúdame a vencer. Dile aquello y el Señor va a obrar en ti. Y el Señor va a actuar poderosamente en ti.
y te rescatará y te salvará de tu pecado presente. Déjame orar por ti, por favor, unos breves minutos. Señor, te pido por cada cristiano, cada cristiana que me está escuchando ahora, al igual que yo, muchas veces somos derrotados por el pecado. Pero también tú deseas darnos el poder para vencer todo pecado presente y vivir en victoria y vivir en santidad. Entregamos ese pecado a ti. Y gracias porque sabemos de que tú eres nuestro Salvador de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En el nombre de Jesús. Amén.